Yo como siempre participé en la parroquia Santa Teresa de los Andes, entonces yo quería ser carmelita. Pues primero yo quería ser carmelita, claro, como la Santa Teresita. Yo ya estaba en cuarto año de universidad, entonces yo dije, bueno, tendré que seguir estudiando, terminar mi carrera, porque a mí me encanta lo que estudié, soy químico farmacéutico. Entonces ya yo me titulé, años después, empecé a trabajar, y cuando empecé a trabajar, tuve que dejar mis actividades pastorales porque no me coincidían con el trabajo. Trabajaba en dos lugares, de lunes a viernes en un hospital público, que era, bueno, es mi debilidad, y los domingos y los festivos me vendía a la farmacia comercial. No podía ni siquiera ir a misa los domingos. Para mí era toda una peripecia poder ir a misa. En una Semana Santa yo fui, qué sé yo, y le pregunté justo al sacerdote que estaba, que yo lo había visto un par de veces, porque comprenderás que no iba más que eso, y me acerco y le pregunto si iban a haber confesiones, no sé qué, me dice, sí, ya. Y de repente veo que se acerca corriendo y me dice, oye, ¿sabes que a ti no te gustaría hacer catequesis? Y yo, así como que me quedé ahí. Entonces yo decía entre mí, ¿será esto, Señor? ¿Será el llamado que tú me estás haciendo así como a volver a la vida pastoral? Y volví, po. Volví y tuve que dejar mi trabajo en la farmacia privada. Y bueno, y ahí estuve 6 años haciendo catequesis. Y entre todo ese par de años, en el 2017, empecé de nuevo con las dudas vocacionales. Porque claro, esto se había como calmado este par de años, ¿cierto? En que el Señor me dijo, ya, sí, no te quiero dentro de un claustro porque te quiero en medio de la gente. Pero yo sentía en mi corazón que religiosa, no. No me veía como en la calle vestida de hábito, no, como que no me hallaba. Entonces pensaba yo que, bueno, el Señor también busca, nunca va a querer algo como que para ti sea totalmente desagradable, como tan distinto. Entonces yo sentía que también estaba descartada la vida religiosa. Yo decía, pucha, ¿y entonces qué hago? ¿Dónde te sirvo? ¿Dónde? Y empecé a conocer la vida de los laicos consagrados, que yo no los conocía. Entonces, el padre Rodrigo me dice, porque empecé con él un segundo proceso de discernimiento en el 2017, y me dice, mira, sé que hay una página, revísala, y salen todos los institutos seculares de Chile. Y yo empecé a revisarlo, y yo le encontraba a algunos, uy, sí, esto está como interesante, pero no había nada que me llenara, ¿cachai? Como que yo los empezaba a leer y sí, podría ser. Habían unos que eran, no sé, que tenían pues todo el carisma de ser adoratrices, ya, entonces se dedicaban a la adoración, al Santísimo. Ya, genial, a mí me encanta hacer adoración al Santísimo, pero como que yo decía yo, sí, podría ser. Después leía otro que hablaba de, no sé, la devoción al Sagrado Corazón, a mí me encanta el Sagrado Corazón, y decía, ay, sí, también podría ser, pero ahí me quedaba, ¿cachai? Entonces ya, los terminé de leer todo y yo le dije al padre, pucha padre, le dije yo, no, es que siento que no, ninguno como que, no sé, me hizo clic o algo. Entonces el padre me incita a hacer retiro espiritual de la Orden de San Ignacio, y yo los había estado escuchando hace tiempo, pero como que, no sé, allá estaba, como en mi pendiente, digamos. Entonces dije, ya, esta es la mía, pues dije, si el padre me dice, hagamos el retiro, dije yo, feliz. Fui un fin de semana, de un viernes hasta un domingo, y yo iba así como, ya señor, esta es la oportunidad, aquí tú me tenés que decir dónde, ¿ya? Entonces, ya empecé las meditaciones, qué sé yo, y yo todo el rato así como, ya, pues ¿dónde? Y yo decía, pero no me dice, ¿dónde este señor? Decía yo. Y entre eso había una monjita
muy, muy mayor, que nos servía. Ella era la que nos servía el almuerzo, las comidas. Y le digo, hermana, le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, me dice. ¿Cómo usted supo que el Señor la quería en esta congregación? Era una congregación, si no me equivoco, franciscana, pero de alguna de todas las miles de eh, ramas que tiene la vida franciscana. Entonces me dice, pucha, me dice que para mí fue como sencillo porque yo estudié con estas monjitas. Oh, dije yo, ya, no me sirve. Y me dice, ¿por qué? Y yo le conté, pues le dije que estaba con estas dudas vocacionales, que no sabía dónde el Señor me quería. Pero le dije, yo estudié en un colegio común y corriente, o sea, no estudié nunca con monjita ni nada por el estilo. En mi parroquia, se llama Santa Teresa de los Andes y todo, pero no va monjita, no tengo como un nexo. Entonces le dije, yo no conozco tanto y no sé, he estado buscando, el Señor ya me dijo que la vida monástica no. Y me dice, me pregunta, ella me dice, ¿y tú qué haces? Yo le dije, yo soy químico farmacéutico, trabajo en un hospital público. eh, y ella me dice, ¿y no has pensado en el orden de vírgenes? Y yo así como, ¿y eso qué es? Así como, nunca lo había escuchado, jamás. Y yo así con cara de... Y le pregunto así como, no sé. Y me dice, lo que pasa, me dice, es que, mira, averigua de ellas, me dijo. Eh, y te digo, la monjita yo creo que tendría, sé, como cerca de 85 años, sí, muy mayor. Métete a la página web del arzobispado y vas a encontrar un link que dice Orden de Vírgenes de Santiago. Y ahí revisa porque ahí tienen información. Y yo, ya pues hermana, gracias, le dije yo. Y bueno, como yo tengo discapacidad visual, entonces a mí me permitían utilizar el celular en el retiro, porque a mí me mandaban los ejercicios espirituales al correo. Que me dijeron, pues me fui al patio y en 2 segundos, empecé, página del arzobispado, tal como la hermana me había dicho. Encontré el link, Orden de Vírgenes, me meto y empecé a leer de qué se trataba y fue como, ¡oh! Era como un asombro, una cosa, es difícil de explicarlo, pero eh, hay una frase del Evangelio que yo creo que a mí siento que representa completamente lo que yo viví en ese momento, que era cuando los discípulos de Maús, cuando después que Jesús se aparta de ellos, cuando Jesús hace la fracción del pan y ahí ellos, dice el Evangelio, que se le destapan los ojos, ¿cierto? Y ahí ellos buscan, porque se dan cuenta que estaban con Jesús, lo buscan y se dan cuenta que Jesús había desaparecido y ellos se preguntan y se dicen, pero cómo no nos dimos cuenta? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las Escrituras? Y yo siento que para mí fue eso. O sea, yo empecé a leer de qué se trataba el orden de vírgenes y mi corazón ardió. Leí de qué se trataba y yo mientras más leía decía, sí, esto es, o sea, esto es lo que yo estaba buscando. Bueno, mi primera reacción fue como, hay más locas igual que yo, dije yo. O sea, no sé. Y me acuerdo que leí una entrevista de una de ellas. No me quedó tanto su nombre, pero sí, digamos, lo que ella contaba y todo. Entonces, ya, pues, vuelvo del retiro, porque ya el retiro se había acabado, o sea, hace un poquito se acabó. Y llego acá a Santiago, porque esto fue como el lindero, creo que fue el retiro. Bueno, vuelvo a Santiago y justo al día siguiente, el lunes, me encuentro con el padre Rodrigo en la semana teológica, en la católica. Y yo había ido, entonces nos juntábamos en el recreito a conversar. Le digo, padre, me fue también en el retiro. Y le empecé a contar, pero como del retiro. O sea, yo todavía no le contaba nada de lo que yo había hablado con la monjita. Y el padre me dice, oye, me dice, ¿y no has pensado en las vírgenes consagradas? Y le digo, es que esto no puede ser, o sea, que como tanta coincidencia. Y me dice, ¿por qué? Y ahí le cuento lo que yo había conversado con esta monjita. Y me dice, bueno, ¿viste? ¿Por algo será? Y me dice, yo tengo un contacto de una. Me mandó el contacto de una de ellas al celular. Me dijo, ya, háblale, y ella es súper amorosa, habla con ella. Ya. Y me acuerdo que
no quise ver el contacto al tiro, como que me dio como cosa, no sé. Ya pasaron como 2 días y yo me encontré con mi entonces acompañante espiritual, que era el padre Simone. Padre Simone me fue también en el retiro, en la misma funcia, entonces le estoy contando del retiro no sé qué, no sé cuánto, y de repente el padre me dice, oye, ¿y no has pensado en el orden de vírgenes? Y yo, ya, dije yo, ¿dónde está la cámara escondida? Dije yo, porque esto no puede ser. 3 personas en menos de una semana me hablan del orden de vírgenes y antes nadie me lo había mencionado, yo en ninguna parte, ni en nada. Entonces, bueno, me dice, así de repente habla el Señor. Yo le dije, pero usted no, yo no he hablado con Rodrigo, me dijo no sé qué. Como que mi corazón se quedó calmado. Bueno, yo en el 2019 estuve con otros procesos de discernimiento, no vocacionales necesariamente, sino que laborales. Entonces, el poder, de cierta forma, resolver un poco el tema vocacional me dio libertad para poder dedicarme al discernimiento de mi tema laboral. Porque yo estaba discerniendo si me tenía que pensionar por invalidez, por el tema de mi vista. Porque yo en el 2019, bueno, en el 2017 ya perdí la visión del ojo derecho y yo tengo muy mala visión. Entonces solo me quedé con el izquierdo y con un porcentaje bastante bajito. Entonces se me empezó a hacer cuesta arriba mi trabajo en el hospital. Yo siempre me he sentido cerca del Señor. De toda la vida, yo no lo puedo explicar, pero de siempre, desde chiquitita. Desde chiquitita, yo no sé, 6 años, 4 años que tengo como recuerdo, nunca sentí como, no. Es más, yo eh, pensaba que a mí el Señor me quería mucho más que al resto y por eso me había hecho con el problema de la vista, así a ese nivel, a ese nivel de confianza en Él. Yo decía, no, es que a mí el Señor me quiere mucho más. Por eso me hizo, porque el Señor que es perfecto, decía yo, solo hace, o sea, obvio que Él puede hacer cosas perfectas, pero si tiene que hacer algo con alguna cosita, con alguna yayita, con alguna cosa, Él se tiene que dedicar y se tiene que tardar más y dedicar más. Entonces, obvio, por eso, porque me quiere más a mí, se dedicó más a hacerme a mí. Así, esas eran mis explicaciones de niña, de por qué yo había nacido con mi problema de la vista. Y entonces, bueno, pude seguir con ese proceso y cuando ya lo tenía ordenado, o sea, ya había tomado la decisión de comenzar el trámite de solicitud para la pensión de invalidez, ahí recién como que pude dedicarme a esto de la parte vocacional, que lo tenía ahí como guardadito. Entonces me acuerdo que en diciembre pesqué el contacto que el padre Rodrigo me dio y yo dije, ya, voy a terminar, o sea, voy a iniciar esto, voy a quedar tranquila y de ahí voy a poder hacer esto. Entonces en enero me contacté con esta chica y nos juntamos en enero, una tarde, y resulta que conversando con ella le empezó a contar de mí, qué sé yo, y ahí me doy cuenta que era la misma chica de la entrevista. Yo, claro, a mí el nombre no me quedó ni por si acaso, porque tengo pésima memoria, menos de nombre. Entonces yo decía, qué impresionante cómo el Señor va hilando y va uniendo cosas. Entonces, bueno, empecé este caminar con ella. Ella empezó a hacer como una especie de acompañamiento, ¿ya? Y yo empecé el proceso que se llama aspirantado en el orden de vírgenes. Que dura, bueno, todo depende o sea, son procesos muy personales, entonces no es como que haya un tiempo tan tajante no, pero más o menos 2 años. Y fue el tiempo más o menos que yo estuve. Estuve todo el 2020 y 2021, plena pandemia, así que nuestros encuentros después del primero fueron todos virtuales, ¿ya? Todos virtuales. El primero fue presencial, después todos virtuales. Y después, a principios del 2022, me avisan que había sido aceptada como candidata en el orden de vírgenes. Quien te acepta es el obispo, ¿ya? Yo ahí empecé a conocer un poco más, yo ahí empecé a conocer al orden de vírgenes, yo no la conocía.
de dónde viene, su historia, que es muy bonita además y es muy antigua. Y la cabeza del orden de vírgenes es, a diferencia de una congregación, que generalmente es la hermana superiora, ¿cierto? La madre superiora, como habitualmente se les llama, eh, o en los monasterios el abad o la abad. En el caso del orden de vírgenes es siempre el obispo de la diócesis. Entonces, tú a quien le tienes que pedir como autorización para poder ir avanzando en los procesos es al obispo. Entonces, en ese entonces yo le tuve que escribir una carta a don Celestino Aos, que era el arzobispo en ese entonces, y a principio, en enero, no, al principio de febrero creo que fue del 2022, me avisan que el obispo me había autorizado para yo pasar a ser candidata. Y el proceso de candidata ya es como una etapa más formal de formación. O sea, durante el proceso de aspirantado igual hay formación, pero formación más que nada como en el conocimiento mismo del orden de vírgenes, para que uno sepa bien en qué se está metiendo y pueda discernir también si es realmente a lo que el Señor la llama. Entonces es como muy libre en ese sentido. Después ya se hizo esto más formal y yo ahí recién empecé a contarlo. Como, o sea, mi familia no sabía nada, nada. Nadie sabía, en realidad. Y yo ahí cuando ya me aceptaron como candidata dije yo, ya, esto va más... Bueno, aunque yo nunca dudé, o sea, siento que el Señor ahí me regaló una gracia como de poder tener esa certeza de que ese era el lugar para mí. Yo, como te digo, yo lo supe cuando empecé a leer en la página web. Ahí supe que ese era el lugar que el Señor me tenía para mí. En el 2022, como te digo, empecé a contarlo. Se lo conté a mi familia primero y lo conté a algunas personas. O sea, como a mis amigos más cercanos. Eh, pero hubo un momento en que yo sentía la necesidad de contárselo a la comunidad. Porque este es un servicio con y para la comunidad. O sea, no es una vocación así como para mí, para mis adentros. La Virgen consagrada se pone a disposición de la iglesia. Entonces yo sentía que era muy importante hacerlos parte a mi comunidad y porque además yo necesitaba de la oración de ellos. O sea, uno siempre necesita, así como yo recuerdo el Papa Francisco siempre decía, recen por mí, y es verdad, o sea, todas las vocaciones necesitan de la oración de la gente común y corriente, de todos, de todos. Así como digo yo, las monjitas de claustro rezan por nosotros, por todo lo que estamos afuera, nosotros también tenemos que rezar por las vocaciones, por todas, femeninas, masculinas, todas. Entonces, bueno, yo sentía que necesitaba contarlo y fue justo el año que hubo cambio de sacerdote. Entonces el padre Rodrigo se iba y entraba el padre Patricio. Y bueno, yo no lo conocía de nada, así que nada, pues un día me fui a presentar así como, hola padre, yo soy Carolina, no sé qué. Él me había visto porque yo ya era ministro hace un par de años, ministro de comunión, y le conté de mi caminar vocacional. Y el padre estaba súper emocionado, ¡oh, qué bonito! Me dijo no sé qué. Yo le dije que tenía ganas de contarlo a la comunidad. Me dijo, claro, me dijo, no, sí, busquemos un día, no sé qué. Y bueno, y entre que buscamos un día, se nos ocurrió el día el domingo del Buen Pastor. Entonces, para la festividad del Buen Pastor, en el 2022, yo lo conté, digamos, en la misa de 12. Bueno, a fines del 23, comienzos del 24, nosotras ya estábamos como, nosotras digo yo porque, bueno, en este proceso nos hemos acompañado con otra chica, con Liliana, con la Lili, que entramos casi juntas, más o menos, y como cada proceso es distinto, pero nos hemos mantenido, pero justo hubo cambio de obispo. Y eso llevó a ser un poco más lento todo este coso, porque, claro, Monseñor Chomalí había asumido recién en diciembre del 23, entonces estaba recién, digo yo, como ordenándose, viendo todo lo que tenía que hacer acá en Santiago, que es una arquidiócesis muy grande.
Entonces, bueno, nada, pues y esperamos un poco nosotras esta posibilidad de conversar con él, ¿cierto? Como de, esa era un poco la idea. Obviamente a través de quien hace como de coordinadora del Orden de Vírgenes acá en Santiago, que no es o sea, es más que nada como un tema organizacional más que de decisión. Entonces Pamela está a cargo de eso y ella intenta, ¿cierto?, pedir una audiencia con el arzobispo, bueno, y eso se empezó a dilatar. Y bueno, cuento corto, estuvimos como casi un poquito menos de un año esperando. Se juntó el arzobispo con don Fernando con Pamela y Pamela le contó del Orden de Vírgenes y qué sé yo, y le aprovechó obviamente de contar de nosotras. Y como nosotras dijimos, bueno, esto se ha demorado tanto, las chiquillas nos dijeron, hagan al tiro su carta y no sé qué, así que la Pamela se fue con todas las cosas para hablar con él. Y tuvo muy buen recibimiento. Y ahí empezamos, ya como en tierra derecha, digo yo, después a reunir un montón de papeles que te piden y qué sé yo, y ahí supimos de la fecha. Pero al principio era como top secret, había que tenerle un tiempo, que se fuesen dando algunas cosas como en el arzobispado, y ya ellos nos dieron la libertad de poder contarlo como a mediados de abril. Así que el secreto estaba ahí así como... bueno, yo igual le conté al padre Patricio, pero le dije, padre, esté callado, ¿eh? No le cuenta a nadie, por favor, no sé qué. Y obviamente que a mi familia también le conté, también todos callados, así como ya, guardando el secreto. Y ya después, bueno, y entre que ya podíamos dar la noticia, coincidió un tanto como con Semana Santa, entonces tampoco era como tan adecuado justo ahí en Semana Santa. Entonces, entre eso, se nos ocurrió que fuese en la misma festividad en la que yo había contado mi llamado vocacional. Así que por eso que, digamos, lo conté ya a la fecha como a la asamblea en general, ¿cierto? El día del Buen Pastor, el domingo del Buen Pastor. Muchas felicidades. Muchas gracias. Yo te congelaba. Precioso. Mucha felicidad. Es hermoso. Muchas felicidades, carito. Te ves preciosa. Mucha bendición. Mucho regalo. Muchos frutos. Ay, sí, no te congelaba yo. A rezar, por favor, recen por mí. Bueno, yo soy la mamá de Carolina Coloma y ¿qué siento que ha sido para mí? Bueno, una de las cosas más grandes que he vivido. Cuando mis hijos eran chicos, yo secretamente le decía al Señor, tengo 5, llama al que tú quieras. Y llamó a la Carolina, a la segunda. Así que feliz que el Señor escuchó ese llamado mío, ese ofrecimiento que yo le hacía y feliz por ella, más que nada, feliz por ella porque desde que hizo la primera comunión la Carolina se enamoró del Señor.